Eh, Buenos días. Estamos madrugando un poquito. Para los que no me conocen, soy la doctora Silvana Vía, la especialidad de radiología, y conmigo vamos a continuar el contenido de clases teóricas para el segundo parcial. ¿Ya? Vamos a avanzar el módulo de tórax, que van a ser 3 o 4 clases. Luego vamos a tener el módulo de pelvis femenina y la parte de obstetricia. Luego vamos a avanzar la parte de pelvis masculina y vías urinarias. Y con eso vamos a terminar las clases teóricas. Más o menos están planificadas que sean unas 8 clases. Hoy día vamos a pasar 1 hora de clase y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Vamos a empezar entonces con el módulo de tórax. Si alguien me puede avisar también, si es que se puede ver. Voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Pueden ver la presentación, chicos? No. Aún no, doctora. A ver, vamos a intentar de nuevo. Ahí estamos. ¿Ven ahora la pantalla? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Nos vamos a ir a presentación. Se escucha bien, ¿no? Sí, doctora. Sí, Se doctora. escucha bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Como ya les había adelantado, pues el módulo con el cual vamos a comenzar va a ser radiología de tórax. Vamos. Perfecto. Entonces, vamos a tener ciertos objetivos en la clase. A lo largo de todo el módulo, pues estos son los objetivos generales, ¿ya? Y los que están en amarillo, pues son los que vamos a tocar el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver un poquito de las modalidades de estudio del tórax por imagen y los descriptores radiológicos, tanto en radiografía como en tomografía. Vamos a revisar algunas de las palabras que más utilizamos y términos para nosotros realizar los informes radiológicos. Vamos a ver un poquito de lo que es control de calidad respecto a imágenes y también los principios generales de reconocimiento de imágenes, que es algo que me parece bastante relevante respecto a que ustedes conozcan la manera en que los radiólogos debemos trabajar y tenemos que trabajar. Los que pasan práctica conmigo y han rotado por el hospital se van a dar cuenta que algunas cosas pues no son las ideales en el hospital y pues nosotros necesitamos también mejorar en la parte de comunicación con
nuestros colegas con los cuales vamos a formar un equipo, ¿no? Los otros especialistas del hospital o de la consulta, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. Existen varias modalidades de imagen por las cuales nosotros vamos a poder estudiar. Doctora, disculpe, no ¿Sí? está cambiando las diapositivas. ¿No se ve el cambio de diapositiva? No sigue en la primera. A ver, ¿qué está pasando? Ahora, Sigue en la primera, doctora. sigo en la primera. ¿Por qué no cambio de diapositiva? Me voy a salir de la presentación. Ahora pueden ver. Ahora sí, doctora. Bueno, vamos a estar entonces con este modo. Entonces, bueno, las modalidades, estos eran los objetivos, los cuales vamos a desarrollar en la clase, que están en amarilla, ¿no es cierto? Y el resto que no están resaltados con amarillo, pues vamos a ir tocándolos en las siguientes clases. Bien. Entonces, existen varias modalidades con las cuales vamos a poder estudiar por imagen el tórax. Tenemos, en este caso, para la clase planificado tocar las más importantes y las que con más frecuencia vamos a solicitar, ¿no es cierto? Que son los rayos X simples y la tomografía computarizada, ¿no? Existen otros métodos que no son tan frecuentes de utilizar, también de rayos X y otras modalidades como la ecografía y resonancia magnética que por el momento no vamos a revisar. ¿Se ve el cambio de diapositiva, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. La fluoroscopía forma parte de los métodos que nosotros vamos a utilizar para estudiar el tórax. Es un tipo de adquisición mediante rayos X de imágenes en tiempo real que nos va a permitir valorar visualmente y en vivo los fenómenos dinámicos del cuerpo. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar con este método el tránsito intestinal desde el esófago, podemos valorar el paso del contraste, ¿no es cierto? Del bolo de contraste que nosotros le damos al paciente por vía oral, cómo traga, los movimientos de la laringe, de la faringe al deglutir, los movimientos y la morfología del esófago, su peristaltismo para ver si es normal, si es anormal, si hay reflujo de este contraste desde el estómago hacia el esófago. Todos esos son fenómenos dinámicos, ¿no? Lo mismo el avance a través del intestino delgado. Vamos a verlo en tiempo real, ¿no? Tenemos un equipo especial con el cual el tubo de rayos X lo apuntamos hacia el paciente y en el receptor de imagen que está por detrás del paciente, no sé si ven mi puntero. ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Hay un receptor de imagen que convierte pues todas las señales de rayos X, las convierte en una señal eléctrica que se va a transformar en imagen en la pantalla en tiempo real y se va a ver el movimiento en tiempo real. Bien.
En la angiografía, por ejemplo, que es un estudio que se realiza con técnica fluoroscópica en tiempo real, vamos a inyectar también contraste en las venas y vamos a evaluar cómo este circula por los vasos para poder visualizar la morfología y la permeabilidad, así como el calibre de los vasos, ¿no? Aquí tenemos una angiografía de miembros inferiores y estamos viendo cómo el medio de contraste que está atravesando a través de las estructuras vasculares, pues va pintando todas las estructuras, resaltándolas. Y aquí tenemos un defecto de llenado, el cual es una obstrucción total y vamos a poder ver ahí, no sé si se ve bien en las magnificaciones, cómo hay circulación colateral que hace que el contraste llegue al segmento distal de la pierna, ¿no es cierto? Hay una obstrucción total y la circulación colateral que reemplaza pues este segmento obstruido y hace que pues se irrigue la porción distal de la pierna. ¿Ya? El otro método, que es la radiografía portátil, pues se utiliza un equipo diferente que es de menor potencia del foco de rayos X y nos va a dar una menor calidad de imagen. Sin embargo, es una alternativa cuando el paciente no puede movilizarse y ir a la sala de rayos X y tampoco puede colaborar. Por lo tanto, nosotros vamos a la cabecera del paciente con el equipo y hacemos las imágenes, ¿no? Es bastante útil en pacientes críticos y en la terapia intensiva especialmente. Vamos a hablar ahora de descriptores radiológicos que utilizamos tanto cuando utilizamos el método de rayos X como el de tomografía. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de los rayos X. Vamos a utilizar la palabra radiodenso cuando veamos imágenes que son blancas. Un sinónimo de este término es radiopaco. Vamos a describir las estructuras de este color, como ser los huesos, las calcificaciones. El líquido también se ve radiopaco. El metal también se ve radiopaco. La palabra radiolúcido o radiotransparente nos va a indicar que la imagen que estamos viendo es negra, como ser el aire, la densidad de aire se ve negra en radiografía, los pulmones, por tanto, que están llenos de aire, los vamos a ver también negros o con un tono muy parecido al negro en su aspecto normal. Los bronquios también llenos de aire, también los vamos a ver negros en una radiografía. El signo de la silueta, pues es un signo bastante importante que se refiere al borramiento del contorno y diferenciación entre dos estructuras radiopacas de la misma densidad. El nivel hidroaéreo es un indicador de la posición de pie y nos está indicando la presencia de la interfase lineal entre el aire o gas dentro de las estructuras del cuerpo humano y el líquido, ¿no? Como ser, por ejemplo, un hidroneumotórax o en el intestino, donde podemos ver también esto, que se va a formar una interfase lineal horizontal paralela al plano de la Tierra, que va a separar la densidad de aire de la densidad de líquido. Vamos a ver ejemplos más adelante. También como descriptores en las radiografías vamos a utilizar las palabras línea, la palabra banda y la palabra interfase. ¿Ya? Utilizamos mucho también para describir las lesiones sólidas, la palabra masa cuando nos referimos a una lesión mayor a 3 centímetros y nódulo cuando es una lesión menor a 3 centímetros.
Bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos en la radiografía de tórax PA de pie, que es una radiografía, en este caso es una radiografía normal. Vayan familiarizándose con el aspecto de las estructuras del tórax. Con este método de estudio vamos a tener el área de los campos pulmonares, ¿no es cierto?, con el aspecto radiolúcido, el área mediastinal y cardíaca, que es blanca, que la vamos a describir como radiodensa. Y aquí tenemos a nivel subdiafragmático en el lado izquierdo una imagen de un nivel hidroaéreo en el cual vamos a poder ver una interfase que es este límite entre el gas que está dentro de la cámara gástrica, que por efecto de la gravedad se va hacia arriba, y el líquido dentro de la cámara gástrica, que también por el mismo efecto de la gravedad se va a ir hacia abajo, y vamos a ver una diferencia o distintas densidades, ¿no es cierto?, separadas por una línea horizontal, que es nuestro indicador de que esta radiografía se ha realizado y adquirido en la posición de pie. Los contornos de la silueta cardiomediastínica, ¿no es cierto?, que los tenemos aquí claros, nítidos, bien definidos en ambos lados, ¿ya?, y que nos van a ayudar a distinguir el signo de la silueta, como por ejemplo en esta imagen en la cual vamos a ver una masa radiopaca de contornos definidos que está borrando el contorno izquierdo, el contorno derecho del corazón, ¿no es cierto? Esta es una radiografía en posición anteroposterior. Y aquí vemos en la lateral la misma masa y cómo podemos distinguir que no está a nivel del ilio ni en el mediastino, sino está a nivel pulmonar y por detrás de las estructuras del ilio. Aquí tenemos una imagen. No sé si pueden verla. A ver, ahí tal vez nos acercamos un poquito más con la imagen. Aquí. Vamos a cambiar aquí la flechita y la vamos a poner ahí. Esa es una imagen lineal cuyo espesor es de aspecto radiopaco, ¿verdad? Y su espesor no va a ser mayor a 2 milímetros. Si fuera una imagen con un espesor mayor a 2 milímetros, estaríamos hablando de una banda, ¿no es cierto? Bien. En tomografía utilizamos otros descriptores. Sabemos que el método de tomografía también se encuentra basado en los rayos X. Sin embargo, tenemos una distinta manera de demostrar las imágenes. Vamos a utilizar como descriptores de las imágenes las palabras hiperdenso cuando tenga alta atenuación, cuando las imágenes que veamos sean dentro de la escala de grises lo más próximo al blanco. En este caso, el tejido biológico más denso que nosotros vamos a tener en el cuerpo humano va a ser el hueso, por su contenido alto de calcio, ¿ya? También vamos a poder distinguir la densidad del metal, que va a ser mucho más blanca, mucho más intensamente blanca que el hueso, ¿no? La palabra hipodenso para distinguir el tejido graso, que va a estar muy cerca al negro. Isodenso cuando tengamos una densidad o una atenuación, en este caso, similar de una lesión y que sea similar al órgano o tejido que la rodea. Vamos a utilizar el término captación o realce cuando después de la inyección del contraste endovenoso notemos que hay captación de ¿no?, en alguna lesión, como por ejemplo un absceso o en una lesión proliferativa. Aquí estamos viendo cortes en plano axial del tórax
En este lado, hacia el lado derecho, tenemos una ventana para parte blanda, que la llamamos ventana mediastínica. Vemos las estructuras de partes blandas. Tenemos aquí adelante, en el mediastino, las estructuras vasculares llenas de contraste. Se van a ver con realce, por lo tanto, ¿no es cierto? Son estructuras que están captando el contraste. Y tenemos aquí la ventana pulmonar, en la cual vamos a poder valorar claramente las estructuras del parénquima pulmonar, encontrando aquí las estructuras vasculares que están llenas de contraste. Son radiodensas, al igual que las arterias en la ventana mediastínica. Los huesos también son hiperdensas, en realidad, respecto al resto de los tejidos que los rodean. Y tenemos aquí la densidad de la grasa, que es hipodensa, y la densidad de la musculatura, que es una densidad intermedia entre la densidad de la grasa y la densidad del hueso, ¿no es cierto? A la que llamamos densidad de parte blanda. ¿Ya? Bien. Pasando a otro tema, es importante que nosotros, como médicos, podamos hacer un control de la calidad de los estudios de imágenes que vamos a recibir y de los reportes también que vamos a recibir junto a esos estudios, para poder no solo entenderlos, sino también para poder valorar si son confiables o no, porque a partir de estos informes y de estos estudios, pues ustedes van a tomar conductas en sus pacientes, conductas terapéuticas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber y asegurarnos que pues son estudios de calidad, ¿no es cierto? Dentro de esto, nosotros los radiólogos somos los encargados de asegurar esta calidad en el proceso de elaboración de un informe, ¿no? O sea, el proceso diagnóstico va a culminar, ¿no?, en un informe, un reporte, y dentro de todo este proceso, pues hay varios pasos, ¿no? Tenemos que cuidar, minimizar la radiación para nuestros pacientes, protegerlos de las radiaciones que sabemos que son ionizantes y no están exentos de efectos nocivos, ¿no es cierto?, a nivel celular. Tenemos que controlar también la calidad de las radiografías. Ese es el trabajo de adquisición de las imágenes por parte de nuestros técnicos radiólogos, ¿no? Ellos sacan la foto, nosotros la valoramos y la interpretamos, ¿no? En la interpretación, pues, vamos a tomar en cuenta, y es muy importante tener una imagen de buena calidad, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que necesitamos, para poder interpretar una imagen, información clínica, antecedentes clínicos, y esta información nos la tiene que brindar el médico tratante, ¿no? Nosotros, en base a información, vamos a interpretar ciertas imágenes y vamos a hacer un diagnóstico diferencial lo más cercano y exacto posible, ¿no? Cuanto más información tengamos, clínica, laboratorial, vamos a poder mejorar y afinar nuestro diagnóstico radiológico, ¿no? Cuanto mejor calidad de imagen tengamos, mejores equipos tengamos, mejores profesionales técnicos en rayos X tengamos y los entendemos bien, mejores imágenes vamos a tener, por lo tanto va a mejorar también nuestro diagnóstico, ¿ya? Tenemos que, los radiólogos que interpretamos las imágenes, leemos las imágenes, debemos estar altamente capacitados, ¿no? Es por eso que es una especialidad que dura 3 a 4 años, y hay subespecialidades que adicionalmente pues extienden 1, 2 o 3 años más el estudio, ¿no?, para la subespecialidad. El tiempo del servicio al paciente pues es muy importante, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con una apendicitis aguda no puede esperar 24 horas
en una lista de espera a que se le atienda y se le haga una imagen, ¿no? Tenemos que tener un servicio de urgencia que funcione adecuadamente para poder atender al paciente de manera oportuna y también elaborar y entregarle informe de manera oportuna, ¿no? A tiempo para que se pueda tratar al paciente oportunamente. En la parte de control de calidad, aquí algunas imágenes, por ejemplo, si tenemos imágenes que están con demasiada dosis de rayos X, vamos a perder nosotros información del parénquima pulmonar. Aquí se ve todo negro, se ha quemado, como se dice vulgarmente en la radiografía. Y en este otro caso se ha dado una dosis o una técnica de rayos X demasiado baja para la envergadura del paciente. Por lo tanto, también vamos a perder información. Tenemos que asegurarnos de que tenemos una radiografía de calidad, como la imagen que vemos ahí arriba, en la cual tenemos. Ahí vamos a agrandar ahora la imagen. La voy a llevar al frente. Vamos a tener aquí un detalle anatómico adecuado, ¿no? Estructuras vasculares que son visibles en todos los campos pulmonares, los contornos y ápices pulmonares, recesos costofrénicos, paredes laterales del tórax, todas dentro del marco de nuestra imagen para poder hacer una buena valoración, ¿no? Tenemos que verificar no solamente la calidad de la imagen, sino también la calidad del posicionamiento del paciente al momento de adquirir la imagen. Vamos a hablar ahora solamente de la radiografía de tórax, sin embargo, esto vale para cualquier otro tipo de proyección radiográfica, ¿no? Sea de extremidades, de abdomen o de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Hay una técnica de posicionamiento, hay una dosis específica de radiación que necesitamos utilizar para que la imagen sea la adecuada y nos demuestre todas las estructuras anatómicas que necesitamos nosotros valorar, ¿no? Una vez que tenemos una adecuada imagen, verificamos que técnicamente está correcta, tenemos que verificar que existan los datos de identificación en la imagen del paciente que la caracterice, ¿no? Necesitamos tener siempre el nombre, la fecha y la marcación de la estructura, si es la izquierda, la derecha y la edad del paciente. Tenemos que verificar que se está cumpliendo las proyecciones solicitadas en la orden del médico, verificar los factores técnicos de posicionamiento del paciente en la imagen que estamos analizando, ¿no? Ahí, en el caso de la radiografía de tórax, tiene que estar bien centrada, el paciente adecuadamente posicionado, en posición de pie, en inspiración profunda, no debe haber rotación ni a izquierda ni a derecha, tienes que estar en una posición posterior anterior estricta, no debe moverse al momento de adquirir la imagen, la exposición con rayos X debe ser la adecuada y no olvidarnos nunca de contar con los antecedentes clínicos que nos lo proveen nuestros médicos tratantes, ¿no es cierto? Y la hipótesis diagnóstica clínica, lo que desea investigar nuestro médico tratante. Es importante, lo pongo en amarillo porque depende mucho de esto que nosotros podamos responder a las dudas del médico que nos envía al paciente, ¿no? Si no sabemos cuál es su duda, cuál es su hipótesis diagnóstica, podemos nosotros no dar una respuesta adecuada, ¿no? Bien, en lo que se basa al análisis mismo ya de nuestras imágenes, hay ciertos principios generales que nosotros como médicos radiólogos tenemos que dominar, ¿no es cierto? Y ustedes como médicos generales, pues, tienen que también, tener en cuenta al momento de interpretar también por su parte una imagen, ¿no? Que van a recibir muchas, ¿no? Entonces, el reconocimiento de imágenes y de patrones radiológicos es una disciplina, un arte que va a meritar entrenamiento, ¿no? Vamos a
a tener un montón de imágenes, un montón de imágenes en distintas modalidades, ¿no? Que pues por sí solas no van a significar nada. Nosotros tenemos que interpretarlas y darles un significado de acuerdo a la información relevante que nos proveen nuestros médicos tratantes, ¿no? Estas imágenes van a necesitar ser analizadas para que adquieran sentido y por una persona, por un profesional que esté entrenado, ¿no? en esta actividad, porque si nosotros eh, no vamos a saber qué cosas buscar, qué signos buscar, no vamos a encontrar nada, ¿ya? No se ve lo que no se sabe. Los principios, entre los principios generales para la interpretación, pues vamos a tener la percepción visual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el ver y percibir una imagen como anormal. Ya va a influir en este fenómeno la borrosidad de nuestra imagen y la complejidad de la imagen que tengamos, ¿no? Aquí tenemos una radiografía de tórax, la normal, y aquí tenemos una imagen patológica, ¿no? Nosotros vamos a poder ver claramente una imagen masiforme, ¿no es cierto?, que nos va a llamar la atención. Aquí está la magnificación, ¿no es cierto?, y la vamos a poder describir y anotar, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen de la naturaleza, que yo siempre la pongo como ejemplo, está en escala de grises. Así nosotros tenemos las imágenes del cuerpo humano, nunca vamos a tener colores, por lo tanto tenemos que manejarnos con esto para poder interpretarlas. Vamos a tener esta imagen, que también está en escala de grises, está en cierto tamaño, ¿no es cierto? Vemos que es una imagen de naturaleza, ¿no es cierto? Pero si tuviéramos nosotros una imagen de mayor tamaño, de mejor calidad, en colores, ¿no es cierto?, no solamente vamos a descubrir que aquí hay imágenes de naturaleza, ¿no es cierto?, de agua y vegetación, también si podemos interpretar las imágenes, vemos aquí estas estructuras que no son de la naturaleza. ¿Alguien me puede decir qué son, chicos? ¿Alguien puede reconocer estas imágenes ahí, flotando en medio del río? ¿Qué son? ¿Están despiertos todavía? Botes, pero Exacto, ¿no es cierto? Son botes, ¿no? ¿Cómo sabemos que son botes? ¿Cómo nos hemos dado cuenta que son botes, chicos? Por el agua turbulenta detrás del bote. Ya, pero ¿cómo sabemos que esto es un bote? Perfecto, es agua turbulenta. ¿Cómo sabemos? Por su forma, ¿no es cierto? Tenemos que tener en nuestro almacenamiento de la memoria la imagen de un bote. Si no sabemos que eso es un bote, nunca vamos a poder decir que es un bote, ¿no es cierto? Ya sabemos la forma, conocemos la imagen, la podemos reconocer y la podemos diferenciar del patrón de naturaleza, ¿no es cierto? Podemos reconocer una herramienta fabricada por el hombre del patrón de la naturaleza. Tenemos en nuestra memoria, ¿no es cierto?, ya grabada la imagen, sabemos cómo es la imagen. Y eso es importante y lo mismo pasa en las imágenes de radiografía, en las imágenes anatómicas. Nosotros tenemos que ya saber cómo es la imagen para poder encontrarla y distinguirla de todo el fondo que vamos a tener en una imagen, ¿ya? Tenemos, por lo tanto, que tener, cuando analizamos una imagen, vamos a tener un patrón, tenemos que seguir un patrón de búsqueda, un orden preestablecido para examinar la imagen y que no se nos vaya a pasar por alto nada, ¿ya? Como les hablaba, tenemos que tener en la memoria, al momento de analizar una imagen, todas las imágenes normales de la anatomía y el aspecto radiológico normal de la anatomía del cuerpo humano que estamos analizando, ¿no es cierto? Y tenemos que confrontar esta imagen normal con la imagen problema que se nos está presentando, ¿no? En nuestra cabeza, el patrón radiológico normal de tórax, de una radiografía de tórax, y confrontarlo con la imagen patológica, y ahí vamos a poder distinguir que hay algo que está de más, ¿no es cierto? Y si podemos distinguir un poquito más todavía, vamos a ver
que nos llama la atención esto, ¿no es cierto?, a primera vista, pero existe otro fenómeno cuando nosotros analizamos una imagen que se llama la satisfacción de búsqueda, que es la detección, que cuando detectamos una anormalidad va a disminuir la posibilidad de que detectemos una segunda o una tercera. En este caso nos ha llamado mucho la atención esta imagen aquí patológica, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos más imágenes patológicas, como por ejemplo aquí una disminución del volumen del ápice pulmonar, ¿no es cierto? Los arcos costales están muy próximos el uno del otro, a diferencia de este lado que existe una expansión del ápice pulmonar normal, ¿no es cierto? Aquí también tenemos un área en la base pulmonar derecha con un infiltrado de mayor densidad que no es simétrico con la base pulmonar del lado izquierdo, que es la normal. Vemos unas estructuras tubulares, ¿no es cierto?, que están más engrosadas, ¿no? A veces, porque nos rompe el patrón de búsqueda, vamos a irnos con la imagen más llamativa y vamos a perder otras imágenes que también tenemos que analizar. Por eso es importante tener un patrón de búsqueda. A medida que uno se entrena, pues uno tiene que repetir, igual que el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, revisar primero, por ejemplo, pared torácica, después campos pulmonares, después mediastino, después hilios pulmonares y vasculatura pulmonar. Terminamos en el diafragma y cada quien tiene que tener un orden preestablecido para revisar todas las estructuras anatómicas que se pueden valorar en una imagen, ¿no? Y ahí, sin olvidarse de ninguna, y ir tiqueando el listado para ver que todas estén revisadas, ¿no? Y no perder ningún diagnóstico. El ambiente para realizar estos procesos, que son procesos mentales, que requieren concentración, pues tenemos que hacerlo en un lugar adecuado, ¿no es cierto?, con herramientas adecuadas, en una penumbra adecuada que nos va a permitir distinguir distintas densidades en la escala de grises, concentrarnos adecuadamente en un lugar donde no haya ruidos, no haya interrupciones, ¿no es cierto?, porque el proceso que hacemos es netamente mental, ¿no? Bien, hasta ahí con esta parte que tenemos de los principios de análisis, ¿no?, de las imágenes. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte de la clase de hoy, que ya es la valoración o la revisión de la anatomía radiológica normal de tórax. Como les he dicho, los métodos de exploración por imagen del tórax pues son varios. Sin embargo, los más importantes son los que vamos a revisar, que son la radiografía de tórax, y también vamos a ver algunas imágenes de tomografía de tórax, ¿no? Tenemos elementos anatómicos que vamos a poder valorar adecuadamente con imágenes, ¿verdad? Con el método radiográfico, algunos de estos elementos anatómicos a lo mejor no los vamos a poder ver, porque acuérdense que una radiografía es una imagen en 2 dimensiones de una estructura que tiene 3 dimensiones. Por lo tanto, va a haber superposición de imágenes, superposición de densidades, y algunas cosas no las vemos, pero sin embargo tenemos que saber la anatomía y siempre tomar en cuenta qué cosas se encuentran en el sitio de proyección, ¿no es cierto?, qué elementos anatómicos se proyectan en ciertas áreas, aunque no los veamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el mediastino van a estar superpuestos el corazón, los grandes vasos, el esófago, las estructuras venosas, el timo, la tráquea, los bronquios, ¿no es cierto? Vamos a tener la caja torácica, el esternón va a estar aquí por delante del mediastino, la columna vertebral va a estar también superpuesta. Son muchos elementos anatómicos que tienen distintas densidades y que la superposición va a estar, va a hacer que la densidad que nosotros veamos sea el reflejo de la superposición de las densidades de todas estas estructuras, ¿no? Vamos a tener que seguir un patrón
de análisis, ¿no es cierto? Vamos a tener un patrón de análisis de las imágenes radiológicas que podamos ver. Todos los elementos anatómicos que logremos distinguir aquí, tenemos que analizarnos, analizar sus características. Vamos a tener que analizar la posición del elemento anatómico, la forma que tenga, el tamaño y la densidad. Tenemos que saber, pues, entonces, la posición, forma, tamaño y densidad de todo este listado de elementos anatómicos, ¿ya? Tenemos que saberlos, revisarlos, confrontar nuestra imagen mental de normalidad con la imagen problema que se nos presenta, ¿no? En el paciente. Vamos a recordar un poquito de anatomía clásica. Estas son láminas del Netter en las que vamos a ver la caja torácica, que está compuesta por estructuras óseas, estructuras cartilaginosas, ¿no es cierto? Y estructuras musculares. No nos olvidamos que por encima de la caja torácica, de la caja osteomuscular, va a estar el panículo adiposo, va a estar la piel, ¿no? Tanto por delante como por detrás. Y dentro de esa caja torácica van a estar la pleura, los pulmones y el mediastino con todos sus elementos que tienen distintas densidades, ¿no? Recordar siempre que los recesos pleurales se extienden hasta el nivel de prácticamente de T12, ¿no es cierto? Y no van a ser valorables. Y también una parte de las bases de los pulmones no va a ser valorable por el efecto de la superposición de las estructuras radiopacas contenidas por debajo del nivel del diafragma a nivel abdominal, ¿no es cierto? Como es el hígado, que es completamente radiopaco. Por lo tanto, hay estructuras que no vamos a poder valorar, ¿no es cierto? Por la superposición. Aquí tenemos el nivel del diafragma, el contorno diafragmático, con una superposición de densidades que están representando en este caso aquí el hígado y que no nos va a poder permitir ver la base de los pulmones, ¿no? Tenemos aquí también la silueta cardíaca que se superpone con el esternón y la columna en una proyección lateral. Vemos como la silueta cardíaca está en plano más anterior, la columna en plano más posterior, y tenemos áreas pulmonares, ¿no es cierto?, que están en la línea media y que no las logramos distinguir en la proyección PA, solo vamos a poder ver y analizar la estructura del parénquima pulmonar en la proyección lateral. Por debajo del nivel o del plano del diafragma tenemos aquí todo este espacio pulmonar que no se va a ver en la proyección frontal. Por lo tanto, es importante conocer la anatomía y saber qué órganos están superpuestos, ¿no? Lo que les decía de la pleura, ¿no es cierto? Los recesos pleurales posteriores y los recesos pleurales laterales y anteriores van más allá de lo que vamos a poder nosotros ver con la radiografía. Por lo tanto, un derrame pleural que no sea muy abundante en una radiografía posterior anterior no vamos a lograr verlo, aunque esté presente, ¿no es cierto? No vamos a lograr verlo y solamente vamos a poder verlo en una proyección lateral donde sí vamos a poder ver estos recesos, ¿ya? Bien. Recordar un poco de la anatomía de los pulmones. Acuérdense que los pulmones están llenos de aire, el tejido alveolar y el tejido conectivo que mantiene juntos los alveolos es tan tenue que no podemos, que no lo visualizamos directamente con una radiografía, ¿ya? Los rayos X pasan a través de esas estructuras y no se logran reflejar en la imagen, ¿ya? Las estructuras que nosotros vamos a poder visualizar en los campos pulmonares en una radiografía van a ser las estructuras vasculares que están llenas
del líquido, por lo tanto, sí vamos a poder ver estructuras de líquido que se van a ver como estructuras radioopacas, ¿ya? Y también vamos a ver en los campos pulmonares las cisuras que son pleura adosada a otra pleura, ¿no es cierto?, que va a rodear cada lóbulo pulmonar. Entonces vamos a ver aquí la cisura horizontal, recordando la anatomía en este diagrama, y la cisura, la porción más inferior y anterior de la cisura mayor. En la proyección lateral, la cisura mayor, la cisura horizontal, y del lado izquierdo la única cisura que va a separar los dos lóbulos superior e inferior del lado izquierdo. En la imagen vamos a ver aquí una línea, ¿no es cierto?, radiopaca, que es la cisura horizontal. La cisura mayor del pulmón derecho no la vamos a ver porque está oblicua y no se va a poder demostrar con rayos X. Aquí tenemos en la proyección lateral, ahí sí vamos a poder demostrar las cisuras mayor en el lado derecho y la cisura única que tenemos en el lado izquierdo. Y vemos aquí la imagen de la cisura, una imagen lineal. Y aquí tenemos la cisura horizontal. ¿Las ven, chicos? ¿Sí se distinguen? ¿Se distinguen esas doctora. imágenes? Vamos a mover ahí la imagen lineal, ¿no es cierto? Sí. Bien. En tomografía, esta es una imagen de tomografía. Nosotros vamos a utilizar la ventana pulmonar para ver estas estructuras del parénquima pulmonar que son más tenues. Vemos las imágenes vasculares llenas de líquido que se ven radioopacas, blancas, ¿no es cierto? En el caso de la tomografía no vamos a decir radiopaco, sino vamos a decir ¿qué descriptor vamos a utilizar, chicos? Hipodensas, hiperdensas, isodensas. ¿Cuál término vamos a utilizar para describir las estructuras vasculares? Hipodensas. Hipodenso es el parénquima pulmonar, que tiene menos densidad, que es más oscuro, ¿ya? Y hiperdensas, las estructuras vasculares, que se van a tener mayor densidad que el parénquima pulmonar, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de mayor hipodensidad, de densidad de aire, que es el bronquiotronco del lado derecho. Este es un corte axial que contiene aire, ¿no es cierto? Los bronquios pueden verse en corte longitudinal o en un corte transversal, se van a ver circulares, ¿ya? Aquí ve otro bronquio. Este es el bronquiotronco para el lado izquierdo. Y esos son los bronquios para los segmentos pulmonares. ¿Ya? Vamos a poder ver también la hiperdensidad lineal de la cisura horizontal. ¿Ya? Aquí tenemos el diagrama. Y podemos ver también las cisuras oblicuas, lineales. Este es el espesor normal de las cisuras, ¿ya? Y este es el aspecto normal, ¿no? Estructuras vasculares y densidad pulmonar. Esas dos densidades son las únicas que tenemos que ver nosotros, que es el patrón normal pulmonar, ¿ya? Cualquier otra estructura que no sean cisuras, densidad vascular, estructuras vasculares, estructuras bronquiales llenas de aire o densidad del parénquima pulmonar, va a ser patológica, ¿no? Otro diagrama de las cisuras que ya hemos visto. Acuérdense que nosotros en la estructura pulmonar vamos a tener no solamente lóbulos, sino que estos lóbulos van a estar divididos en segmentos. Es importante conocer la segmentación para poder ubicar cualquier lesión en un segmento y en un lóbulo pulmonar para poder orientar al clínico y para poder orientar nosotros un diagnóstico diferencial sobre
qué estructura está afectando y de qué estructura proviene la lesión que estamos viendo, ¿ya? Una vez que ya hemos visto rápidamente la anatomía radiológica de los campos pulmonares, vamos a ver entonces la anatomía radiológica del mediastino, ¿ya? En el mediastino, pues, vamos a tener el corazón, ¿no es cierto? Vamos a tener los grandes vasos que se originan en el corazón, vamos a tener la tráquea, el esófago que está por detrás, ¿cierto? El mediastino son todas las estructuras que van a encontrarse entre los dos pulmones, por encima del diafragma y por debajo de la clavícula y el reborde superior del esternón. Esos son los límites, y hacia anterior va a estar el esternón y hacia posterior va a estar la columna vertebral. Este es un corte de reconstrucción en plano coronal de tomografía, donde vamos a poder ver todas las estructuras contenidas en el mediastino. Aquí vemos la aorta saliendo del ventrículo izquierdo y la vena cava superior llegando a la aurícula derecha, ¿no? En el caso de la radiografía de tórax solamente vamos a ver el contorno de la silueta cardiomediastínica. Tenemos que conocernos bien la morfología normal de este contorno de la silueta cardíaca, ¿no? El mediastino, radiológicamente, lo vamos a dividir en zonas en las cuales vamos a tener el mediastino superior, que va a contener los grandes vasos del cuello y las estructuras vasculares, perdón, los grandes vasos que salen del corazón, ¿no? Vamos a tener también un espacio donde normalmente va a estar ocupado por parénquima pulmonar. Vamos a tener el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, en las cuales van a estar ubicadas las distintas estructuras anatómicas, que aunque no las veamos, se encuentran ahí. Y cuando aparece aquí alguna lesión, alguna imagen patológica, vamos a poder nosotros traspolar nuestro conocimiento de anatomía clásica, ¿no es cierto?, para saber de qué origen probable puede ser, qué órgano está sobreproyectado en esta área del mediastino, y vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial del probable origen de la lesión que estemos viendo, ¿ya? Este es un corte en plano axial a nivel de esta línea de corte del tórax, por donde vamos a ver que está la arteria pulmonar dividiéndose en sus dos ramas principales, la aorta ascendente en corte transversal, la vena cava superior en corte transversal y aquí atrás la aorta descendente. Aquí vemos los dos bronquios troncos principales, izquierdo y derecho. Bien, entonces vamos a tener el mediastino y lo que anatómicamente va a contener, ¿no es cierto? Aquí hay esquemas, no vamos a profundizar en esto, sin embargo, pues tenemos distintas formas de dividir y estudiar el mediastino radiológicamente, ¿ya? Aquí tenemos una forma, ¿ya? Sin embargo, la forma clásica para la radiografía de tórax es el método de análisis de Felson, en que vamos a dividir el mediastino anterior, que va a estar en el cual en la radiografía lateral de tórax, ojo, esto es para el análisis de la radiografía, ¿ya? Los rayos X. En la radiografía lateral de tórax, el mediastino anterior va a contener el corazón, y el mediastino medio va a estar por detrás de una línea imaginaria trazada por delante de la columna aérea de la tráquea y por detrás del contorno posterior cardíaco. Y el límite posterior del mediastino medio va a estar trazado por una línea, ¿ya?, que va a pasar más o menos aproximadamente a 1 centímetro por detrás de la línea vertebral anterior de la columna, ¿ya? Tenemos órganos contenidos ahí, que los podemos ver aquí. Vamos a ampliar esta imagen. La voy a poner
poner para adelante, ¿dónde está ahí al frente? ¿No? Distintas estructuras, ¿no es cierto? La grasa, el corazón, la tráquea, el esófago, ¿no es cierto? La aorta, distintas estructuras que tenemos en los distintos sitios de proyección de la radiografía. En el mediastino anterior, según la división de Felson, vamos a tener el corazón. El corazón en la proyección PA solo podemos valorar sus contornos, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que tener en cuenta de qué contorno, qué parte anatómica del corazón está representada en el contorno, ¿no? En este caso aquí vamos a tener el contorno del lado izquierdo de la silueta cardiomediastínica, ¿no es cierto? Yendo desde arriba vamos a tener el contorno izquierdo de los grandes vasos del tórax, luego vamos a tener el contorno del callado aórtico, el contorno izquierdo, luego vamos a tener el contorno de la arteria pulmonar, luego vamos a tener el contorno de la aurícula izquierda, vamos a tener el contorno del ventrículo izquierdo y en el lado derecho el contorno de la vena cava superior, el contorno derecho de la cava superior, el contorno derecho de la aurícula derecha. ¿Ya? Eso es lo que se va a reflejar en nuestra imagen radiográfica. ¿Ya? El mismo corte en plano coronal de una tomografía, en este caso está con contraste, vamos a poder ver las estructuras internas de mejor manera que en una radiografía. Aquí no hay superposición de imágenes y esa es la ventaja que tenemos con la tomografía y con la técnica contrastada. Nos permite diferenciar estructuras y densidades de mejor manera. En este caso aquí tenemos una densidad de parte blanda que también realza que está rodeando el contorno del callado aórtico, ¿no es cierto? El contorno izquierdo y el contorno de la arteria pulmonar. En este caso, esta es una imagen de un niño y este es el timo normal, ¿ya? Una estructura de parte blanda que realza homogéneamente y que va a producir un efecto de borramiento, ¿no es cierto?, del contorno normal de la silueta cardíaca y de la silueta cardiomediastínica. Bien, aquí tenemos, si nos fijamos bien, este es el mediastino y el ancho de un mediastino normal, ¿ya? Con el contorno del callado aórtico visualizándose habitual, como es habitual. Aquí tenemos una imagen patológica en la cual hay un ensanchamiento del mediastino y vemos cómo la columna aérea de la tráquea está desplazada, debería proyectarse sobre la línea media, sobre la línea de las apófisis espinosas de la columna que deberían estar proyectadas a este nivel. Y esta columna aérea de la tráquea está desplazada hacia lateral por una masa que está ensanchando el mediastino. Hacemos una tomografía y vemos cómo hay tejido de parte blanda infiltrando la grasa, rodeando las estructuras vasculares que salen del corazón hacia el cuello, el corte de reconstrucción coronal, la tráquea desplazada hacia la derecha y aquí el tejido de parte blanda, que en este caso resultó ser un linfoma, ¿ya? Y esos son conglomerados adenopáticos. Así se vería la imagen en la radiografía y así con mayor detalle la estructura del mediastino en tomografía con contraste. ¿Ya? Tenemos que recordar también la anatomía bronquial, ¿ya? Son imágenes tubulares que van ramificándose y disminuyendo de calibre, como las ramas de un árbol, ¿verdad? Desde el centro hacia la periferia. Tenemos los bronquios para cada segmento. Esto es importante también en la anatomía radiológica, reconocer el sitio de proyección y qué bronquios van a estar ahí, aunque nosotros no los podemos ver directamente en una radiografía. En una tomografía sí los podemos ver directamente y el método antiguo de
analizar y valorar radiológicamente las estructuras bronquiales era instilando contraste, hacer una broncografía con contraste, lo que traía muchas complicaciones, ¿no? Acuérdense que la morfología y el calibre de estas estructuras es lo normal, es esto que ven aquí, ¿no es cierto? Que van yendo de mayor calibre a menor calibre hacia la periferia, y podemos ver aquí claramente que ese patrón normal de imagen no se va a cumplir. Aquí se ven imágenes dilatadas de los bronquios, son bronquiectasias, ¿ya? Y aquí vemos sí bronquios normales. Esto es un bronquio lleno de medio de contraste. Ya no se usa más esta técnica de la broncografía porque obviamente producía mucha incomodidad al paciente y muchas complicaciones, porque luego de hacer una broncografía teníamos que drenar este contraste por fuera de la vía aérea, ¿no es cierto? Y traía muchas complicaciones, infecciones, etcétera. Tenemos el esófago, que aunque es un órgano que en rayos X simple de tórax no lo vamos a ver directamente, tenemos que saber dónde se encuentra, porque puede ser asiento de lesiones expansivas y de patología. Entonces, este es el trayecto normal del esófago en el mediastino y la forma normal. Tenemos estas improntas normales, que es del arco aórtico sobre la cara anterior del esófago, y la impronta también del bronquio fuente o del bronquio principal izquierdo, que es una segunda impronta en la proyección lateral. En una imagen de esofagografía contrastada vamos a poder definir claramente estas características tanto en la proyección AP como en la lateral. Y aquí vamos a poder distinguir. Esta es una imagen normal del contorno del esófago. Y aquí vemos cómo hay un área estenótica en este otro paciente y cómo es un contorno irregular, ¿no? Aquí vemos el diagrama y esa es una estenosis tumoral segmentaria del esófago medio. Vamos a no olvidarnos de estructuras que a veces las mencionamos muy poco en la anatomía, pero que pueden tener, sí, representación en una radiografía de tórax. Aquí vemos este contorno aquí que algunas veces se ve, no es patológico, sino es la representación del contorno del callado de la ácigos. Aquí tenemos la ácigos que va a drenar la sangre del tórax, ¿no es cierto? Y va a llevarla hacia la vena cava superior. Aquí tenemos lo mismo en un corte de tomografía, un corte axial con contraste. Vemos el callado de la óssigos yendo de posterior hacia anterior, rodeando el aspecto derecho de la tráquea para desembocar en la vena cava superior, ¿ya? En el otro lado va a estar el callado de la aorta. Podemos verlo en imágenes de radiografía simple, ¿ya? No olvidarnos de dónde se proyectan los grandes vasos, las estructuras que salen del corazón, ¿no es cierto? Solamente un recordatorio, ya lo hemos visto hace un ratito. Tenemos también el timo, que ya hemos visto la imagen. Aquí está la imagen, aquí está el timo. En el adulto el timo involuciona, por lo tanto no lo vemos, pero en las imágenes pediátricas es bastante habitual ver la imagen del timo ensanchando el mediastino. Estas son imágenes clásicas, no son tumorales. El timo, acuérdense, está en la parte superior y anterior del mediastino. En proyección lateral lo vemos sobreproyectado hacia anterior, ¿no es cierto? En una imagen tomográfica también está por delante de las estructuras vasculares que salen del corazón, ocupando ese espacio, que en un adulto va a estar solamente ocupado por densidad de grasa, en el niño está ocupado por densidad de parte blanda, ¿ya? No olvidarnos entonces que tenemos, para el análisis de todas las estructuras, tenemos que tener un patrón de búsqueda, un patrón ordenado de análisis de las estructuras, y en cada estructura que vayamos a analizar,
tenemos que analizar individualmente, ¿no es cierto? Si quieren empiezan por cada costilla, si quieren empiezan por el hilo pulmonar, si quieren empiezan por la silueta cardiomediastínica, pero en cada una de esas estructuras nosotros tenemos que analizar 4 características: la posición, la forma, el tamaño y la densidad que tiene. ¿Ya? Eso es muy importante. En la radiografía de tórax nosotros tenemos que analizar la densidad, vamos a plantearnos del mediastino, ¿no es cierto? Tiene una densidad, tiene una cierta densidad característica con una columna aérea, ¿no es cierto? Con una columna de aire, una densidad de aire de la tráquea. Tenemos los contornos del mediastino, que tienen una característica, una forma y un tamaño que tenemos que habituarnos y saber el tamaño normal, la forma normal, ¿no es cierto?, de cada contorno, saber qué representan en anatomía radiológica normal, ¿ya? El índice cardiotorácico, que nos va a servir en el caso de la silueta cardiomediastínica para saber si el tamaño es el normal, ¿no es cierto? Ya hemos analizado la forma, la posición, estamos analizando la densidad y vamos a analizar también el tamaño, ¿no es cierto?, de la silueta cardíaca. El índice cardiotorácico se refiere a que el diámetro transversal máximo de la silueta cardíaca debe ser no mayor al diámetro transversal máximo de la caja torácica medida desde sus bordes internos, ¿ya? Es así como se mide. Tenemos la radiografía lateral de tórax. No olvidarnos la importancia de esta proyección, no olvidarnos que estamos analizando un objeto tridimensional y necesitamos ubicar los elementos anatómicos en el espacio, especialmente los elementos patológicos o las imágenes patológicas que vayamos a encontrar, las tenemos que ubicar en las 3 dimensiones del espacio. Recordarnos que aquí por delante o a nivel retroesternal tenemos un área radiolúcida triangular donde hay parénquima pulmonar, que eso es lo normal, y tenemos otra área triangular radiolúcida por detrás del contorno cardíaco en la base y por delante de la columna, ¿ya? Que son áreas que solamente deberíamos tener imagen o densidad de parénquima pulmonar. La ocupación de estos espacios que tienen que tener densidad de parénquima por otro tipo de densidades o estructuras, pues es siempre signo de patología, ¿ya? En este caso volvemos a la imagen inicial que les he mostrado, chicos, y tenemos esta imagen de la masa, ¿no es cierto?, que no sabemos si está a nivel del mediastino, está en el ilio pulmonar, o está en el pulmón, o a lo mejor está en la caja torácica, ¿no es cierto? No sabemos, tal vez este es un paciente, como vemos aquí, el contorno mamario, la sombra de la mama está aquí. ¿La ven, chicos? Sí. Esta es una paciente femenina, ¿no es cierto? Y en este lado apenas logramos ver, aquí está el otro contorno de la mama. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ya estoy hablando solita? ¿O hay alguien todavía ahí que me pueda contestar? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias, chicos. No estoy sola en el planeta cibernético. Entonces, esta masa, que podríamos decir que no sabemos si está anterior, posterior, si es mediastínica o es pulmonar, la radiografía lateral nos va a dar la respuesta, ¿no es cierto? Aquí tenemos la columna aérea de la tráquea. Tenemos aquí otra columna de aire, que es el esófago lleno de gas. Puede estar lleno de aire también, porque uno deglute aire, ¿no es cierto? Y tenemos por detrás de esto esta imagen, ¿no es cierto? Pero no es, en la lateral estaría sobreproyectada a qué área del mediastino. Si solo tuviéramos la lateral, diríamos que está comprometiendo mediastino medio y tal vez parte del mediastino posterior, pero en la radiografía lateral sabemos que no está sobre el mediastino, sino está lateral. Por lo tanto,
está en el pulmón. Esta masa es pulmonar, no es iliar, no es mediastínica, no es cardíaca, ¿verdad? Entonces, ¿en qué segmento del pulmón estará? Del pulmón derecho. ¿El lóbulo superior, lóbulo medio o lóbulo inferior? ¿Quién se anima a decir? ¿Dónde se proyectará el lóbulo medio del pulmón derecho? El lóbulo medio más o menos estaría en un triángulo que está limitado así, por aquí. Por lo tanto, es anterior. La masa no está en lóbulo medio. Y la cisura mayor se va a proyectar por detrás del lóbulo medio hacia de anterior hacia posterior y de inferior hacia superior. Esta masa estaría entonces sobreproyectada al segmento apical del lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿ya? Y así tenemos que describirla en el informe, ¿ya? Ubicándola, describiendo sus características, una masa radiopaca de contornos bien definidos, ¿ya? Situarla anatómicamente. Obviamente la radiografía nos va a dar ciertas características, pero no vamos a saber si esto es un nódulo sólido o tal vez es un nódulo que contiene líquido, porque el líquido se va a ver radiopaco igual que cualquier otra estructura que sea sólida de parte blanda. No podemos distinguir ni diferenciar el líquido de la densidad de parte blanda en una radiografía. Sin embargo, tenemos la tomografía que nos va a ayudar mucho para eso, para mejorar el detalle anatómico y distinguir densidades que nos van a permitir definir si es una estructura sólida, si es una estructura líquida, si es una estructura llena de gas, si es una estructura de grasa, de parte blanda, si tiene calcio, si no tiene calcio, ¿ya? Mucho más cuando utilizamos contraste, ¿ya? Para la siguiente clase, y con eso terminamos, chicos, vamos a hablar de patrones radiológicos anormales del tórax. Estos son los patrones que con más frecuencia nos enfrentamos en nuestra vida profesional. Hay muchas otras cosas que revisar, sin embargo, lo básico está aquí en esta diapositiva. Estudien, por favor, anatomía radiológica. Hemos visto ya una pasada. En primer año ustedes han hecho un estudio. ¿Qué libro tienen ahora en anatomía, chicos? ¿Con qué libro hacen anatomía? Yo he hecho con Rubier. ¿Ustedes con qué libro? Con Moore. ¿Cuántos tomos son el Moore? 2 tomos. 2 tomos. Yo he hecho 3. ¿Ya? Entonces, un montón de información, ¿no es cierto? Un montón de información que no se puede resumir en una clase de 1 hora, ¿no es cierto? Pero no necesitamos saberlo todo, chicos, ¿ya? Necesitamos ubicarnos, ¿ya? Ubicarnos radiológicamente. Y si ustedes tienen el libro de Netter, que es de anatomía, solo las láminas, hay un compendio que es solo de láminas, está en internet gratis, si lo buscan, ahí pueden repasar anatomía normal y recordar, ¿ya? Y vamos a empezar con los patrones radiológicos. Yo creo que vamos a pasar también los sábados directamente, chicos, porque estoy ahora complicada en las tardes. El jueves a mí se me ha complicado y no creo que el siguiente jueves logre descomplicarme, ¿ya? Del trabajo. Entonces vamos a quedar de una vez en que vamos a pasar los sábados. ¿Les parece bien a esta hora? Así los dejo libres para que tengan su fin de semana de corrido y puedan descansar. Nos vamos a ver entonces el siguiente sábado a las 7, estudiando un poquito de anatomía.
¿ya? Repasen un poquito la anatomía normal. En internet tenemos imágenes muy lindas, incluso clases de esto, ¿ya? Que ustedes pueden